buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es aspectos relevantes en el cumplimiento de las obligaciones ante el Seguro Social. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Luis Fernando Poblano Reyes. Contador Poblano, muy buenas tardes. ¿Cómo está en este día? Bueno, pues aquí estamos para platicar sobre este tema de seguro social, un tema muy controvertido y, pues, y con muchas obligaciones sobre todo. Pero es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Muchas gracias. Oiga, contador, y aparte de muy controvertido, pues muy socorrido, ¿no? Muy comentado, muy laborioso, o este tema pues es siempre está vigente, pues, ¿no? Siempre está candente. Todas aquellas contribuciones que tienen que ver o que están ligadas a la nómina, pues siempre son novedosas, ¿no? ¿Qué Sí, por opina usted? supuesto. Sí, claro, desde luego. Todo lo que es la parte laboral, estamos hablando de todo lo que es la parte de los trabajadores, pues todo lo que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, es un movimiento constante, entrada y salida de trabajadores, aumentos de salarios, cambios, obligaciones, altas, bajas y modificaciones de salario de los trabajadores en una empresa. Sí, es muy dinámico, muy cambiante, y desde luego, pues mucha controversia porque en ocasiones el trabajador pues no está de acuerdo con lo que se le paga, lo que se le descuenta o lo que no se le descuenta. Entonces, pues eso es algo muy natural en que los trabajadores pues tienen esa idea de que a veces se les descuenta de más o no se le está cumpliendo con todas sus obligaciones. Pero sí, el patrón debe de tener gente especializada, gente que esté en la parte de recursos humanos, en la parte de nóminas, pues con conocimiento para que pueda cumplir con sus obligaciones a cabalidad, como debe de ser. Claro, y fíjese, usted bien comenta ahorita el Seguro Social, el Infonavit, ajá, pero ¿y el ISR? No, por supuesto, pues Es obviamente un el impuesto es un impuesto tote, ¿no? sí, Que desde luego luego. en la vida laboral, pues nos pesa mucho a los trabajadores, ¿no? Pues es que te vamos a pagar 15,000 pesos. Oye, ¿y cuánto me va a quedar menos impuestos? ¿O eso ya es menos impuestos? No, espérate, pues te van a venir quedando unos 12,000 pesos. Entonces, ese impuesto sobre la renta, ¿cómo nos duele, pues, no? Sí, por supuesto, y los trabajadores pues no tienen forma de evitarlo, puesto que en este caso los trabajadores pues son contribuyentes cautivos, el patrón es el que aplica el cálculo, el que retiene el impuesto y el que se lo entera al SAT. Ahora sí que el trabajador ni las manos mete, ¿sí? Porque Sí. no puede hacer deducciones, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, pues por eso luego no está muy de acuerdo con lo que le estamos reteniendo, pero pues es el procedimiento de ley, no nos queda de otra. Sí, y bueno, el patrón se vuelve un buen recaudador, pues, bueno, un buen administrador de toda la parte tributaria con lo que corresponde, bueno, al Seguro Social también, ¿no? Seguro Social y al ISR. Lo retiene y luego lo entera, entonces, pues hay que hacerle el trabajo a la autoridad. Sí, por supuesto. En materia de ISR, pues tenemos que cumplir porque recordemos que la ley de impuesto a la renta nos dice, si no retienes y enteras correctamente, tu nómina no es deducible. Digamos que ese es el temor del patrón de que no nos vayan a hacer deducible la nómina, no permita a la autoridad hacerla deducible. En materia de seguro social, pues obviamente porque el seguro social es el que recauda, es la autoridad fiscalizadora pues más eficiente en recaudación, en el cobro de las contribuciones, que en este caso las cuotas del Seguro Social. Si no pagamos el Seguro Social al siguiente día, ya está requiriéndonos, ya nos está queriendo embargar para cobrar las cuotas obrero-patronales. Entonces, bueno, pues ahora sí que siempre les pregunto, ¿a quién le tienes más miedo? ¿Al SAT o al Seguro Social? Y todo el mundo dice, al Seguro Social. Pues claro, porque pues el SAT como que va más despacio en su fiscalización que el Seguro Social. Y se entiende porque pues es la parte de los trabajadores, es para que las cuotas de los trabajadores pues estén cubiertas en tiempo y forma, ¿no? Claro, pero fíjese, hablando de la fiscalización, y bueno, antes de que entremos ya en materia con nuestra agenda, pues la parte de recaudación por parte de la autoridad federal, estamos hablando específicamente del ISR, pues ahora con el CFDI también ya le van a andar pisando los talones al IMSS.
Sí, desde luego, ya ahora el SAT se está volviendo más eficiente en fiscalizar a través de los FDI. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Entonces, pues peor para nosotros, peor como contribuyente o patrón, pues por un lado me aprieta el Seguro Social y por el otro el SAT o al rato el Infonavit o la autoridad local para el impuesto sobre nóminas, pues la verdad es que sí, el patrón debe de tener, como les comentaba, un buen equipo de trabajo, un buen equipo capacitado para poder atender pues todos, porque el contador debe de saber pues de ISR, de Seguro Social, de Infonavit, de contribuciones locales, prácticamente de todas las contribuciones. Así es, y bueno, ya arrancando ya con nuestra agenda del día de hoy, contador, qué nos puede comentar de la previsión social? ¿Cómo afecta la previsión social en la integración del salario base de cotización? Y bueno, antes de que usted nos conteste, pues sí, o sea, el salario base de cotizaciones pues es algo pues, muy importante que tenemos que saber cómo exactamente qué integra y qué no te integra, ¿no? Que una mala integración nos cuesta, ¿no? Cuesta mucho dinero al patrón, al trabajador, una mala integración del salario diario integrado, ¿no? Específicamente, ¿cómo afecta en la parte de la previsión social, contador? Sí, muy bien. Bueno, efectivamente, el salario base de cotización es el que es el parámetro para el pago de la cuota obrero patronal, para lo que le retengo al trabajador, para calcular las incapacidades que paga el Seguro Social al trabajador, para, bueno, pues las aportaciones que van a la FORE del trabajador. Por lo tanto, un cálculo correcto de lo que es el salario base de cotización, pues va a cumplir con todo, va a ayudar a cumplir con todas estas obligaciones de manera correcta. La previsión social. ¿Por qué hablar de la previsión social? Porque es un concepto que no se integra a la base de cotización. La previsión social es un concepto que, si lo paga el patrón y cumple con los requisitos, no se integra al salario base de cotización. Y estamos hablando en términos de ley, no estamos hablando de hacer simulaciones, ni trucos, ni nada por el estilo. Si el patrón paga una previsión social, como puede ser un reembolso de gastos médicos, reembolso de gastos hospitalarios, gastos funerarios, da subsidios por incapacidad a los trabajadores, les da ayuda para útiles escolares de sus hijos, para uniformes de sus hijos, pues todo eso es previsión social. Y si cumple con los requisitos ante el Seguro Social, esos conceptos que yo le entrego al trabajador en recursos no se integrarían a la base de cotización. Y el patrón, pues obviamente lo que busca es que entre menos conceptos se integren al salario base, pues voy a pagar menos cuotas de Seguro Social. Aquí lo importante es que esta previsión, como bien les menciono, el Seguro Social lo que busca es demuéstrame que efectivamente lo que le estás dando al trabajador se utilice para los fines que dices que es la previsión social. En este ejemplo podría ser reembolso de gastos médicos. Si yo doy una previsión social como patrón, donde digo, voy a darle a mis trabajadores una ayuda para gastos médicos, y bueno, pues tendré que armar mi plan de previsión social, redactar las condiciones de forma muy precisa, donde voy a decir, por dar un ejemplo, a mis trabajadores cada mes, cuando se enferme el trabajador, su cónyuge o alguno de sus hijos, si acuden al servicio médico particular, porque obviamente tienen seguro social, pero podrían ir a lo mejor por un dolor de estómago o algo así urgente, pues se van al servicio médico particular, pues que pida la factura, que pide, me debe de traer copia de la factura del médico donde Del pagó los recibo de honorarios, honorarios. el recibo de honorarios, exactamente, la receta médica, eh, que debe de traerme a lo mejor, si fue de uno de sus hijos, bueno, pues el acta de nacimiento para que yo me cerciore que sí es su hijo, obviamente hasta cierta edad, ¿no? Le voy a decir, hijos menores de edad, de 18 para abajo, pues voy a, No vayan a tráeme. ser ninis. Híjole, es que luego me dicen, pues tráeme, te traje la factura de mi hijito que se enfermó. ¿Y cuántos años tiene tu hijito? Pues 40 años, porque todavía vive conmigo, y muchachito, no se quiere ir, todavía no está en edad de salir a abrir sus alitas. Dices, no, no, no la mueles, no, no, te voy a poner que la previsión social sea pues hasta los 18 años, y si se enferma uno de tus hijos, me traes el comprobante y yo te lo reembolso. Eso es lo que busca el Seguro Social, que cuando vaya a hacer una revisión,
demuestres que efectivamente esos recursos se utilizaron para los fines que corresponden. Por ejemplo, si es una ayuda por fallecimiento, pues ¿qué me debes de traer? Copia de la factura del funeral, de los gastos Defunción. funerarios, el acta de defunción, exactamente, y que sea de uno de los familiares que yo te dije en la previsión social que yo te cubría. Pues a lo mejor si fallecen tus padres, tu cónyuge o alguno de tus hijos menores de 18 años, pues me traes el comprobante y yo te reembolso obviamente una parte. Un gasto funerario pues es muy caro, desde luego, pero pues no te voy a reembolsar todo, te reembolso una partecita. Entonces, O sea que no tiene topes la previsión social. la previsión social tiene topes, es que aquí tendremos que hablar de forma integral. Si es para efectos de impuestos sobre la renta, para que la previsión social esté exenta, pues obviamente debe de cubrir ciertos requisitos para que esté exenta para el trabajador, para que sea deducible para el patrón y para que no integre al seguro social. Digamos que para el seguro social no hay tope de la previsión social que yo le entregue siempre y cuando cumpla con los requisitos y se demuestre que es para los fines del concepto de que se trate, como lo acabo de mencionar. Si fuera para Hacienda, pues para que sea deducible para el patrón hay varios requisitos, como son que sea otorgada de forma general a todos los trabajadores, no nada más a unos, sino a todos, aunque sea de forma distinta. También la previsión social va a estar exenta para el trabajador hasta lo que sería una UMA anualizada si rebasa 7 veces el valor de la UMA todas sus percepciones del año. Y si no lo rebasa, bueno, estaría la previsión social exenta en su totalidad. O sea, tiene ciertas limitantes, ciertos topes que El ISR. obviamente para efectos de ISR. Para efectos de Seguro Social, la cantidad que yo le otorgue como previsión social, si cumple con el requisito de que se destine para esos fines y tengo yo los elementos, me lo va a aceptar el Seguro Social. Todo. Todo como que no integra para el salario diario Así es, por integral. ejemplo, otra previsión social es subsidios por incapacidad. Hay patrones que dan la prestación, por ejemplo, que cuando un trabajador se enferma, enfermedad general, y el Seguro Social no paga los 3 primeros días de incapacidad, paga a partir del cuarto día y a partir del cuarto paga solamente el 60% del salario base de cotización, pues hay patrones que para ayudar a sus trabajadores o por sindicato se da la prestación de los 3 primeros días que no te paga el seguro, yo te los pago. El 40% que no te paga el seguro social, yo te lo pago. Eso en calidad de previsión social. Eso se llama subsidio por incapacidad. Ese subsidio por incapacidad no integra para efectos del salario del seguro social. Muy bien. Entonces, Obviamente, perdón, sí, obviamente ahí el documento que avala esa incapacidad, pues es el mismo que me expide el Seguro Social. Con eso le demuestro, mira, pues es la claro. incapacidad que le diste y no le pagaste todo. Yo le estoy pagando la diferencia. Sí, muy bien. Entonces, quiere decir, contador, que para que nosotros hagamos una planeación de previsión social, tenemos que tomar en cuenta en qué afecta para ISR y en qué afecta para seguridad social. Porque si por un lado no juega para el salario diario integrado para efectos del seguro social, a lo mejor para efectos de ISR, pues sí está afectando la base gravable por los Es, topes que usted está comentando, ¿no? por supuesto que sí. La previsión social debemos de empezar desde la parte laboral. Debe de estar por escrito, debe de estar documentada en un plan de previsión social o a lo mejor en el contrato individual o en el contrato colectivo de trabajo, pero debe estar por escrito. Eso es lo primero que a veces llega a pedir el Seguro Social. A ver, dices que tienes previsión social, préstame tu plan, préstame tu documento donde está establecido las condiciones de tu previsión social. Después nos vamos a la ley de ISR, revisar que cumplan los requisitos. ¿Ya cumplió los requisitos? Sí. Revisar que esté exento hasta cierto monto. Si veo que me excedo, bueno, pues entonces, si no quiero que el trabajador pague ISR sobre el excedente, pues la voy a topar hasta lo máximo que me permite la ley del impuesto sobre la renta. Después vamos a la ley del seguro social y ahí también cumplir con los requisitos para que no se integre al salario base de cotización. Para Infonavit no hay problema porque son los mismos requisitos que para Seguro Social. Si lo cumplo para Seguro Social, lo cumplo para Infonavit. Y ya para finalizar en este punto sería el impuesto sobre nóminas. Puede ser que sea deducible para ISR, sea exento para el trabajador para ISR, no integre para Seguro Social ni para Infonavit. Pero ahora hay que ver la ley local.
la ley de cada entidad federativa. Hay algunas entidades federativas que graban unos conceptos, otros no, y hay otras entidades federativas que sí los graban, ¿sí? Hay algunas que no graban la previsión social, otros que sí lo graban, entonces vamos a tener que revisar en qué entidad federativa me encuentro, pues también para tratar de que esos conceptos pues no formen parte de la base del impuesto sobre nóminas. Es un Claro, esto análisis integral. sí es exacto, es toda una planeación en cuanto al tema de la previsión social. Ahora contado, ¿qué debemos de entender por previsión social? Una de las definiciones o una de las leyes que contiene la definición de previsión social es el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este artículo nos dice qué se considera previsión social. Es una definición que aplica para efectos de ISR. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que es una definición desde mi punto de vista bastante completa. Nos dice que son aquellas cantidades que otorga el patrón al trabajador, pueden ser en efectivo, puede ser en especie, y que tienen la intención de ayudar al trabajador a cubrir una necesidad o una contingencia presente o futura, ¿sí? Que con ello le ayude a elevar su nivel de vida del trabajador o de su familia en lo económico, en lo físico, en lo que es la parte cultural del trabajador, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí con esa definición podemos obviamente aterrizar cualquier concepto de previsión social. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le quiero dar al trabajador una un reembolso de gastos funerarios. Y decimos, bueno, pues es previsión social. Ok, a ver, si le aplicamos la definición del artículo 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde dice que es lo que yo le otorgo al trabajador para cubrir una necesidad o una contingencia. Si muere uno de sus familiares y yo le doy una ayuda económica, le estoy ayudando, apoyando en una contingencia. Falleció su familiar y que debe ser presente o futura. Pues es presente, porque pues ahorita es cuando necesita el dinero para afrontar ese gasto, ¿sí? Que le ayude a elevar su nivel de vida del trabajador, ya sea en lo económico, en lo cultural, en lo físico, ¿sí? Bueno, pues al darle esa ayuda, le estoy ayudando apoyando a elevar su nivel de vida del trabajador, su nivel de vida en lo económico. ¿Por qué? Pues le estoy evitando un desembolso económico y bueno, pues eso eleva su nivel económico del trabajador. Entonces, la definición como tal de previsión social, la única ley que lo contiene es la ley del impuesto sobre la renta. Y es tan completa desde mi punto de vista que sí aplica para cualquier concepto de previsión social, podamos ahí analizar si es o no una previsión social. Muy bien. Entonces, contador, partiendo de esta definición que dice que es para solventar una necesidad o una contingencia del trabajador, que le ayude a mejorar la calidad de vida. A ver, ¿los vales de despensa podrían entrar aquí? Sí, por supuesto. Es la prestación de previsión social por excelencia, la despensa. ¿Por qué? Porque, a ver, yo le doy al trabajador, vamos a suponer, le voy a dar 1,000 pesos mensuales de previsión social en vales de despensa que sabemos que es en monedero electrónico, porque es el requisito Sí, para que sea deducible para el impuesto sí. sobre la renta. Le doy 1,000 pesos cada mes. A ver, así lo analizamos. ¿Le ayuda a una contingencia o a una necesidad? A una necesidad. ¿De Ujú. qué? Pues de que tiene que comprar alimentos para su familia, para poder Sí, sobrevivir, para comer. Ok, es una necesidad, presente o futura. Pues presente, porque en este momento pues es cuando voy a apoyarlo. Con ello le ayudo a un nivel de vida en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo físico, pues mínimo en lo económico, porque en le lo estoy económico. apoyando a elevar su nivel de economía al evitarle ese reembolso. ¿Sí? Ujú, Entonces, ujú. esa es la despensa, sí le aplica el concepto de previsión social de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta. Ok, entonces, vamos a suponer que el trabajador gana 15,000 pesos y yo le doy 7,000 pesos de vale de despensa. ¿Todo eso no formaría parte del salario diario integrado? No, 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 tampoco puede ser tan excesivo, porque ahí obviamente ya estaríamos rebasando lo que sería eh,
tendríamos, de entrada tendremos que revisar cuánto gana el trabajador al año. Tendríamos que multiplicar 7 veces el valor de la UMA anualizada. La UMA anualizada, si no me equivoco, anda por los 30 y tantos mil pesos, ¿sí? Eso por 7, pues ese total, en 200 y fracción, no debe rebasar los ingresos del trabajador de ese monto. Si lo rebasa, entonces solo tiene exento para ISR una UMA anualizada, que son cerca de 32,000 pesos. Entonces, no le podría yo dar en el ejemplo que estamos comentando. Bueno, si multiplicamos esa previsión social por 12 meses, no, pues ya rebasó 30 y tantos mil pesos, ¿eh? Entonces, el tope está topada la exención para efectos de impuesto a la renta. Obviamente lo que exceda estaría grabado para ISR, por supuesto. Entonces quiere decir que pues hay que revisar bien, o sea, esas cantidades que se integran, o sea, esas cantidades que le voy a dar al trabajador como previsión social. Sí, claro, o sea, tenemos que revisar cada concepto que le vamos a otorgar. ¿Por qué? Porque hay conceptos que tienen su requisito en particular. Por ejemplo, Están la topados. despensa. Además de estar topados, tienen un requisito. La despensa, por ejemplo, tiene que ser el monedero electrónico, porque así lo establece la ley de impuesto a la renta, para que sea deducible. Si yo se lo doy en una forma distinta, pues entonces ya no sería deducible. Tiene que ser en un monedero electrónico y de un proveedor de los autorizados por el SAT para expedir monederos electrónicos. No puede ser cualquier tipo de proveedor, ¿sí? Entonces, hay que cumplir, si bien analizar primero, esto es lo que le voy a pagar este concepto, vamos a revisar que sí cumpla la definición. Si es previsión social, ok, ahora vamos a revisar cuáles son los requisitos que me establece la ley de impuesto a la renta para que sea deducible, para que esté exento o para que no se integre a lo que sería el salario base de cotización. Aquí le puedo comentar que el Seguro Social ha publicado criterios, el Seguro Social tiene criterios de los conceptos de previsión social que otorgan los patrones y cuáles son los requisitos que debe de cumplir. Estos criterios los encontramos en la página del Seguro Social, ahí está la información, y bueno, incluso estos criterios vienen de muchos años atrás, en donde, por ejemplo, pues un criterio que recuerdo ahorita es el del subsidio por incapacidad. Dice el Seguro Social que ha llegado a revisar a las empresas. Imaginemos que llega una empresa, empieza a revisar nóminas, a ver cómo integras tus salarios y encuentra conceptos timbrados en el recibo de nómina que dice subsidio por incapacidad. Tantos días que le pagaste o tal monto. Y el Seguro Social lo que le dice, le dice al patrón, si es un subsidio por incapacidad, a ver, apórtame la prueba. ¿Dónde está la incapacidad que yo mismo le otorgué al trabajador, yo Seguro Social? Y resulta que el patrón no tiene esa evidencia. ¿Por qué? Porque realmente nunca hubo una incapacidad, nunca el trabajador se enfermó ni tramitó nada ante el Seguro Social y el patrón solamente lo timbró así, subsidio por incapacidad, le dio el dinero y dijo no lo integren al salario porque el recibo de nóminas así lo tiene. Pues no, ahí el Seguro Social, así que el Seguro Social ya se la sabe, ya no lo podemos estar engañando, ¿sí? O sea, por eso hay que establecer perfectamente bien cuál es la previsión social que vamos a O sea otorgar que al el trabajador. subsidio por incapacidad lo tiene que expedir el comprobante del Seguro Social. Bueno, el Seguro Social, el subsidio por incapacidad que paga el patrón es cuando el trabajador tiene una incapacidad. Y la Sí. evidencia para eso es la incapacidad que otorgó el Seguro Social, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí, pues, exacto. no O hay de sea, otra. vamos a suponer una mujer embarazada Ujú. que dice, no, pues yo no me voy a ir al Seguro Social, yo me voy a ir al hospital privado donde trabaja mi hermano porque me van a hacer un súper descuento y porque ahí me voy a sentir cómoda, porque mi hermano es el que va a estar ahí conmigo, etcétera. Ujú. Entonces, pero es de la iniciativa privada, ¿sí? La iniciativa privada, no te va a expedir la constancia de incapacidad. Tendrías que ir al Seguro Social a que te la diera, aun Sí. cuando no hayas dado a luz dentro del Seguro Social. Lo que pasa es que son prestaciones distintas. Las prestaciones que otorga el Seguro Social son en dinero y en especie. La prestación en dinero son los 84 días de incapacidad que paga el Seguro Social, 42 días antes y 42 días después de la fecha probable de parto, ¿sí?
para que le puedan pagar la incapacidad, debe de cumplir ciertos requisitos. En este caso, pues el estado de embarazo debe ser certificado por el Seguro Social. Es decir, tiene que ir por lo menos a una consulta con su médico para que certifique el estado de embarazo, ¿sí? Yo sé que hay muchas trabajadoras que dicen, no, es que yo no quiero ni siquiera que me revise el médico. Bueno, pues vas cuando ya es más que obvio que está embarazada, ¿verdad? Y entonces ahí ya se certifica el estado de embarazo o con los estudios del médico particular se puede certificar con la intención de que el Seguro Social le pague la incapacidad. No significa que forzosamente ahí se vaya a tener que hospitalizar para efecto de la atención médica a la hora del nacimiento, ¿sí? No, no necesariamente, puede ir a un particular, pero el Seguro Social le va a expedir la incapacidad. Y eso Le va a expedir la incapacidad y le va a pagar por la supuesto. incapacidad, pero no al 100%. No, sí, al 100%, al cien Al por cien por ciento. ciento se paga la incapacidad. Ah, Sí, ok, claro. ok. En maternidad se paga el 100% del salario base de cotización de la trabajadora, ¿sí? Lo paga el Seguro Social. Ah, Ahora, bueno. podría ser el caso, porque hay un requisito para que pague el Seguro Social la incapacidad, además de certificar el estado de embarazo. El requisito es que la trabajadora haya cotizado por lo menos 30 semanas antes de que inicie la incapacidad. Si no cumple con ese requisito, entonces el Seguro Social dice, no, no te pago la incapacidad, aunque te vayas a atender aquí en el Seguro Social, vayas a estar aquí hospitalizada, no, 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 no te la voy a pagar porque no reúnes las semanas. Y ahí la pregunta es, si no reúne las semanas y no se lo paga el Seguro Social, ¿quién lo tiene que pagar? Esa incapacidad de 84 días con el salario al 100%, el patrón. El patrón tiene que pagar esa incapacidad de 84 días. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución, desde el artículo 123, apartado A de la Constitución, es obligación del patrón de otorgar la incapacidad a la trabajadora o pagar la incapacidad. Que no la paga el patrón porque al cubrir los requisitos del Seguro Social, el Seguro Social se encarga, pero cuando no se cumplen los requisitos, la responsabilidad regresa, la obligación regresa al patrón y el patrón tendría que pagar esos 84 días porque la trabajadora no cumplió los requisitos de las 30 semanas anteriores. Ah, mire qué interesante. Por eso es que no contratan a embarazadas los patrones, ¿no? Podría ser, bueno, en sí, si llegara una trabajadora y ya se encontrara en estado de embarazo, pues sí, efectivamente, si no reúne las semanas cotizadas, porque podría ser que ha estado cotizando toda su vida con otros patrones y cuando llega al nuevo empleo, pues no tiene ningún problema porque ya lleva más de 30 semanas cotizadas, lleva varios años. Pero, pero si resulta que nunca ha cotizado en el Seguro Social y ya cuando entra con el nuevo patrón, está embarazada, no va a cubrir las 30 semanas. No las va a cubrir, ¿eh? ¿Sí? Y entonces el patrón es el que tiene que pagar, ¿sí? Entonces, ese sería el único detalle. Híjole, es un tema polémico, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues mire, ¿qué le parece que contestemos aquí una pregunta del contador público certificado Ernesto Jiménez Sánchez? A ver, sí, claro. Si se da de alta, si se da en efectivo el importe para comprar despensa, se considera previsión social y no integra al salario diario integrado. Eh, para efectos del Seguro Social, efectivamente, lo dice que se puede dar en dinero o en especie. La ley del Seguro Social no dice que tenga que ser a fuerzas en monedero electrónico, pero si la otorga así, entonces no va a ser deducible para ISR. Y normalmente lo que buscamos con el patrón siempre es que cumpla los requisitos de todas las leyes que acabamos de mencionar, de ISR para que sea deducible, sea exento para el trabajador, no integre para Seguro Social y no cause impuestos sobre nóminas. Tratamos de cubrir todos los requisitos. Digo, si no queda de otra más que darla, otorgarla así, porque a veces el sindicato, hay veces que es cuestión del sindicato que dice, no, le das despensa a los trabajadores y en efectivo. Oye, pero pues es el monedero electrónico para que sea deducible. No, en efectivo. Bueno, pues ya me está obligando el sindicato, pues desafortunadamente no va a ser deducible para ISR, ¿eh? Pero sí, sí la puede otorgar y para Seguro Social estaría fuera de la integración. Mm, bien, bien contado. Oiga, ¿y cómo qué nos puede comentar de cómo afecta la previsión social en la integración del salario diario integrado? Bueno, finalmente, pues ya lo comentamos ahorita, ¿no? Que Así es. sí, que sí, que básicamente para el salario integrado no afecta, pero ahí habría que ver qué pasa con la parte del ISR.
Ujú. Así es, sí, sí, desde luego. Sí, contador, y bueno, se ha hablado y se ha comentado y queremos saber qué pasa para el 2023, el impacto que tiene el aumento de las cuotas patronales del IMSS. Bueno, pues para ¿Y por qué, 2023, ¿no? por qué tienen que aumentar en este año? ¿Por qué se da ese aumento? De entrada ya ven que nos dijeron que pues no hay aumento de impuestos, no hay nuevos impuestos. Sí, efectivamente. El detalle es que ustedes recordarán que en 2020 se hizo la reforma de pensiones. Se hizo una reforma en 2020, finales de 2020, que entró en vigor en 2021, en donde, bueno, se dan nuevas reglas para los trabajadores para que puedan obtener su pensión. Estamos hablando de los de la ley del 97. Los de la ley del 73 pues, siguen igual. Pero resulta que en esa reforma se incrementan las cuotas del Seguro Social para los patrones en la rama de cesantía y vejez. Se supone que entraba en vigor el 1 de enero del 2021, pero le dieron prórroga, la prorrogaron hasta 2023, ya ni nos acordábamos. Bueno, pues ya llegó 2023, ya está a la vuelta de la esquina. Actualmente el patrón está pagando por cesantía y vejez el 3.15% del salario base de cotización. Eso es lo que estamos pagando actualmente. Sin embargo, a partir del 1 de enero, pues ya el patrón ya no va a pagar ese 3.5. ¿Por qué? Pues porque ya va a aumentar en base a las UMAS que esté cotizando un trabajador. Por ejemplo, si el trabajador cotiza con un salario mínimo, sí va a seguir pagando el patrón el 3.15%. Pero si ya el salario base de cotización del trabajador es de 1.01 salarios mínimos a 1.5 UMAS, ya va a pagar el 3.281%, aumenta. Y así va a aumentar hasta llegar a 4.01 UMAS. Aquellos patrones, aquellos trabajadores que coticen de 4 UMAS en adelante, el patrón tendrá que pagar el 4.241. Estamos hablando de prácticamente pues, 1.5%, un 1% más. Si lo dejamos en, es 1 punto y medio porcentual de aumento de cuotas por parte del patrón. Y bueno, pues ahora sí que ya entra en vigor este transitorio que habían dejado ahí, ya entra en vigor para 2023 y bueno, pues a partir del 1 de enero, ya lo que es el primer bimestre que paguemos de enero a febrero, porque son cuotas de cesantía y vejez, que paguemos el 17 de marzo, pues ahí se va a ver el impacto para el patrón. Ahí el patrón es el donde va a observar el incremento en el pago de las cuotas. Esto hay que considerarlo porque, bueno, además de que van a aumentar los salarios, ¿sí? Al aumentar los salarios, pues este rango que tenemos aquí de 4 UMAS en adelante, pues vamos a llegar fácilmente a ese rango y a pagar el porcentaje más alto, por supuesto, ¿no? Entonces, lo tiene que Y, considerar realmente el patrón para efectos de lo que sería pues, el cálculo para el 2023. Y aquí recordemos que, bueno, pues aquellos patrones que tienen una plantilla de trabajadores muy alta, pues el incremento sí es considerable, aunque estemos hablando de un 1%, nada más. ¿Sí? y afecta esto también para la parte del Infonavit. No, para Infonavit seguimos pagando lo que sería el 5% sobre el salario base de cotización. Esto es solamente para cesantía y vejez, el porcentaje de cesantía y vejez. Por ejemplo, en esa rama también tenemos el de seguro de retiro, cesantía y vejez. Retiro paga el 2% el patrón, cesantía y vejez paga el 3.15, ese es el que se va a aumentar, nada más, ¿eh? Solo esa rama es la que se incrementa Y y ni, solamente para el patrón, no así para el trabajador. exacto, ese es el otro detalle. El trabajador no va a aportar más. El trabajador sigue con su porcentaje que ha estado pagando siempre, con el que le voy a descontar, pero el patrón sí va a haber incrementado ese porcentaje. Ahora, también cabe aclarar que eso es para 2023, pero para 2024 esos porcentajes se vuelven a incrementar. En 2025 también se incrementa hasta llegar a 2030. Va a llegar el 2030, ¿sí? Que como decía mi abuelita, ojalá y lleguemos, ¿sí? Nos preste vida Dios. En 2030, si el trabajador gana más de 4 UMAS, el patrón pagará el 11.875%. Ups.
Entonces, Bastante alto. muy alto. O sea que Todo va de es, 3.15 al 11. así es, exactamente, pero hasta el 2030 y pues ya veremos a quién le toca. No, ¿qué? Pues faltan 8 años, contador. Pues sí, Yo creo que exactamente. sí, yo creo que sí. Si seguimos haciendo ejercicio y nos seguimos alimentando sanamente, pues a lo mejor sí, si aguantamos otros 8 años, ¿no? Sí, claro. No, sí, de que los aguantamos, sí. De que la empresa lo aguante, quién sabe, porque pues, los Ah, porcentajes bueno, sí, son muy sí. altos, exactamente. La verdad es que sí, se van a ir incrementando. ¿Cuál es la intención de este incremento? Que el patrón aporte cada vez más en cuanto a recursos a la afore del trabajador. Sí, es Esto, al ahorro. esto tiene un fondo. Se supone que los que se vayan a pensionar con la ley del 97, el esquema como estaba configurado es que hasta lo que tengas en la FORE, hasta ese monto, es lo que se va a usar para tu pensión. En el momento en que se termine, pues ya no iba a haber pensión. A Y ver cómo le entonces, haces, ¿no? a ver cómo le haces. Entonces, con esta reforma, lo que se busca es que el patrón aporte más a la FORE del trabajador para que tenga más recursos. Y si el trabajador cumple con los requisitos, pues también ya hay una pensión garantizada, que ya no es el salario mínimo, ya es una cantidad un poco mayor. Entonces, bueno, ese es el fondo de esta reforma y obviamente pues fue diferida para que entre a poco, se vayan incrementando los porcentajes y pues no sea un golpe tan fuerte para el patrón. Contador, ¿y el patrón qué culpa tiene? Bueno, pues el patrón es el que tiene que aportar para la FORE del trabajador, para su pensión, ¿sí? Tiene Pues sí, pero que sería más hacer. padre que se incentivara el ahorro, pero pues por parte del que va a estar beneficiado, ¿no? ¿O Sí, qué desde luego, opinas? bueno, siguen existiendo lo de las aportaciones voluntarias para que el trabajador pueda hacer a su Afore, son deducibles para su declaración anual. Hay un estímulo precisamente a eso para aportar a su Afore, pero pues desafortunadamente, pues el trabajador si apenas alcanza sus recursos para sobrevivir, pues difícilmente Sí, sí. destina recursos para su ahorro, ¿no? Eso también es eso también es un tema muy Así es. importante. Sí, sí, Oiga, sí. contador, y bueno, y ahora también hablando de los incrementos para el patrón, el incremento en las vacaciones, ¿qué nos puede comentar de este No, tema? no, pues puras malas noticias, porque, bueno, pues todavía no está aprobado, todavía afortunadamente no es algo que ya se haya dictaminado, pero creo Afortunadamente, que ¿para quién? A ver. para los patrones, para el trabajador es desafortunado, porque pues ellos quisieran que ya se aprobara, porque como podemos ver, es un incremento bastante considerable Es en el cuanto a doble. los días de vacaciones, ¿sí? El doble de las vacaciones, y bueno, pues esto también es un costo que elevaría al patrón todas las remuneraciones que va a tener que desembolsar, pues ya el hecho de que el trabajador se vaya de vacaciones más días, pero además, vean, no nada más son las vacaciones, implica también la prima vacacional, porque la prima vacacional se paga el 25% sobre las vacaciones. Entonces, si se incrementa el doble de las vacaciones, también se incrementa el doble de la prima vacacional. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo nos afectaría esa reforma, pero en materia de seguro social? En la integración de los salarios. Porque cuando yo contrato a un trabajador, integro 6 días de vacaciones, por el 25%, integro la prima vacacional de 6 días, pero si se aumenta el doble, o los días que vayan a quedar, pues no sabemos cómo podría quedar si se aprueba, pues en lugar de integrar con el 25% de 6 días, pues sería el 25% del doble de vacaciones. ¿Esto qué significa? Se incrementa el salario base de cotización, voy a pagar más cuotas de seguro social de todas las ramas y también voy a pagar el Infonavit, ¿sí? Del 5%, y el impuesto sobre nóminas, pues también se va a ver incrementado porque pues voy a pagar más vacaciones, más prima vacacional, ¿sí? Entonces, bueno, pues desafortunadamente pues eso es lo que se está proponiendo, ojalá y no pase, la verdad es que es una carga laboral muy pesada para el patrón. Y entre una y otra, pues estarán de acuerdo muchos de los que nos escuchan, si estamos como patrones, y dices, híjole, pues es que cada vez es más pesado para el patrón y ahora que se incremente el salario mínimo, vamos a ver para el próximo año, porque pues hemos tenido incrementos de salario mínimo bastante considerables. Incremento en el salario mínimo, incremento en las vacaciones, obviamente por ende el salario diario integrado, la prima vacacional y estas cuotas, este porcentaje del ahorro,
Pues sí, la nómina va a estar más pesadísima. Sí, mi costo laboral se incrementa. Eso incrementa mis costos. Algo que no han querido ver es, a ver, si yo soy un patrón y tengo todos estos incrementos, esto, si yo produzco un bien, presto un servicio, a la actividad que yo me dedique, pues esto me incrementa mi costo. Al incrementarse mi costo, pues voy a tener que incrementar mis precios. ¿Por qué? Pues porque si no puedo ya estar vendiendo abajo de costo. Entonces, el incrementar los precios, pues implica que pues, esto genera inflación. Entonces es un círculo, la verdad es que es un círculo vicioso, No, pero bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? sí, muy bien, contador. Oiga, y qué nos puede hablar usted del dictamen para efectos del Seguro Social? ¿Qué se Eh, debe evaluar en la elaboración del dictamen del Seguro Social? bueno, para aquellos patrones, aquí es otra de las obligaciones. Estaríamos hablando de una obligación que tienen los patrones ante el Seguro Social. ¿Cuál es la obligación? El dictamen del Seguro Social. Pero solamente para aquellos patrones que rebasen el promedio de 300 trabajadores. Si no me falla la memoria, son 300 trabajadores. Si rebasan el promedio, bueno, pues entonces están obligados a dictaminar. Sin embargo, también hay quienes son voluntarios a dictaminarse. Ahí Yo sí ahí hay sí, dictamen voluntario. sí, claro, hay voluntarios y hay Los obligados. Los obligados. obligados son los que rebasan el parámetro de número de trabajadores. Pero si yo tengo, por ejemplo, 50 trabajadores y, y ese es mi promedio anual, pues puedo optar por dictaminar, puedo hacerlo de forma voluntaria para tener los beneficios del dictamen. Sin embargo, también dentro de los voluntarios, yo los separo y hay algunos que yo digo que son voluntarios espontáneos y los voluntarios inducidos. ¿Sí? ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Bueno, pues los voluntarios espontáneos pues son los que yo siempre les digo, aunque parece de broma, los que les nace de corazón. O sea, yo quiero dictaminarme. Oye, ¿quién te está obligando? Nadie, yo solito quiero dictaminarme, voy a contratar un contador y que me haga el dictamen. Ok, esos serían los Contador, voluntarios discúlpeme espontáneos. usted la interrupción. Discúlpeme usted, por favor, discúlpeme la interrupción. Pero eso pasaba también en el dictamen federal. Había muchísimos voluntarios, pero Ah, sí, muchísimos. sí, por ¿Sí? supuesto. Entonces, cuál es la diferencia de quererse dictaminar para el impuesto federal y quererse tener, hacerlo de manera voluntaria para el IMSS? Pues sería lo mismo, ¿no? Sí, sería lo mismo. Serían obtener los beneficios de que ya el Seguro Social o el SAT, pues ya no me va a revisar directamente, revisa el dictamen. Ok. ¿Sí? Ese sería, digamos, el beneficio. Ahora, ¿cuáles serían los voluntarios inducidos, como le llamamos, en el Seguro Social? Ah, lo que pasa es que dice la ley del Seguro Social y el reglamento que si te llega una visita domiciliaria del Seguro Social, imagínense que llega con el patrón una visita domiciliaria, me tocan la puerta, soy el Seguro Social, vengo a revisarte. Aquí está el acta de notificación y me dice, te vengo a revisar 5 años hacia atrás. Y dices, oye, pues no, o sea, son 5 años, pues a ver qué va a encontrar y a ver qué me va a determinar, ¿no? Ah, entonces el Y el Seguro tiempo que los Social, voy a tener ahí y el costo que me va a implicar tener ahí a la autoridad, ¿no? exactamente. Y entonces el Seguro Social dice, mira, ¿no quieres que te revise 5 años? No. ¿Qué opciones hay? Dictamínate por un contador público de forma voluntaria. Oye, ¿y cuántos años me dictamino? Pues yo te voy a revisar tres, perdón, 5, te lo dejo en 3. Dictamínate 3 años, pero el trámite lo vas a hacer diciendo que es voluntario. Pues es voluntariamente a fuerzas, porque me estás obligando. Por eso yo les llamo que son inducidos, para que puedas dictaminar 3 años. Esa es una. Y la otra es que me llegue una cartita del Seguro Social invitándome y me diga, te invito a que te dictamines por contador público. Si le hago caso a esa cartita, me dictamino 2 años nada más. Sí, pues oye, ¿y cómo toma la opción? Como voluntario, o sea, como si tú solito te hubieras animado a dictaminar. Pues no es cierto, ¿qué pasa si no le hago caso a la invitación? Me llega la visita domiciliaria y con visita domiciliaria me tengo que dictaminar 3 años, sale peor. Pues mejor le hago caso a la cartita de invitación porque son 2 años nada más. 2 años de dictamen que le pago al contador público, si no, le tengo que pagar 3 años de dictamen.
Entonces, esos son los otros que también tendrían que presentar dictamen. Los que están obligados, los que son voluntarios espontáneos, es decir, que nadie los obligó, no les llegó nada, ellos solitos, y los voluntarios inducidos, donde te empujó el Seguro Social a que te dictaminaras. Ahora, cualquiera de estos, pues tiene que contratar a un contador público para que pues, el contador público pues, haga todo su trabajo respecto a lo que es el dictamen del Seguro Social, va a tener que emitir una opinión, ¿sí? Una opinión sobre si el contribuyente, en este caso si el patrón, ha cumplido con sus obligaciones ante el Seguro Social, es toda una revisión que va a hacer, y también algo muy importante, va a tener que cubrir la parte de los atestiguamientos. Ese es un tema que ya viene desde hace varios años, donde son una serie de cuestionarios que tenemos que llenar como contador público, en donde, bueno, pues en esos cuestionarios las preguntas son todas las obligaciones del patrón. ¿El patrón cumplió con presentar sus avisos de alta de sus trabajadores? Sí. ¿El patrón cumplió con presentar sus avisos de baja de sus trabajadores? Sí. Y así todo. A base de preguntas, le contestamos al Seguro Social si el patrón cumplió con absolutamente todas sus obligaciones ante el O sea, Seguro otra Social. pregunta podría ser, ¿el patrón cumplió con una buena determinación o correcta determinación del salario diario integrado de todos sus Así, trabajadores? exactamente, exactamente. Y de ahí se derivan más preguntas, si bien así como usted lo menciona de forma general, nos preguntan, ¿el patrón determinó correctamente el salario base de cotización? Sí. ¿El patrón integró correctamente la despensa? No, pues sí, o no aplica, porque a lo mejor ese patrón no da despensa. El patrón integró correctamente el fondo de ahorro y todo, viene una lista de las prestaciones de previsión social que estamos ahorita platicando, precisamente, donde el contador público tiene que llegar a revisar que efectivamente es una prestación de previsión social y que cumplió con los requisitos. Si yo verifico todo ello, a la hora de los atestiguamientos de esos cuestionarios, pues voy a ir contestando que sí, integró correctamente, o podría decir que no, porque también un dictamen de contador público para el Seguro Social podría tener alguna salvedad. Yo podría decir, sí cumplió con sus obligaciones ante el Seguro Social, excepto por que no integró correctamente la despensa. ¿Sí? El detalle es que si yo digo eso en mi dictamen, eso va a activar automáticamente una visita domiciliaria del Seguro Social. Y creo que no es la idea que un dictamen de contador público pues provoque eso al patrón, ¿no? La idea ¿Y es en que, esos casos qué se hace, contador? bueno, hablar con el patrón y pues tratar de convencerlo de, oye, está mal integrada la despensa, hay que integrarla correctamente, vamos a corregir, presentamos los avisos de modificación de salario, determinamos las diferencias con recargos, actualización y pagamos o que el patrón pague las diferencias. ¿Para qué? Para que el dictamen salga sin salvedades, limpio como lo conocemos, y de esa forma el Seguro Social pues no active una visita domiciliaria. Normalmente cuando el Seguro Social recibe el dictamen del contador público con una salvedad, opinión negativa o adversa, una denegación de opinión o una abstención de opinión, ¿sí? Para el Seguro Social eso es, vete a revisar al patrón. ¿Por qué? Pues porque si el mismo contador dice que no cumplió, el patrón revisó el contador y se dio cuenta que no cumplió, pues vamos sobre el patrón, ¿no? Entonces siempre tratamos de que el dictamen del Seguro Social, pues las diferencias se corrijan, se paguen y presentamos el dictamen con una opinión que, como le conocemos, limpia o sin salvedades, para que así el Seguro Social pues vea que sí, el contador determinó diferencias, ya las pagaron, sí, ya están pagadas, ahí están los comprobantes de pago, bueno, pues ya, digamos que ya no va a revisar más al patrón. Muy bien. Entonces, quiere decir, contador, que esos dictámenes inducidos, como bien lo está usted comentando, los inducidos, yo creo que, pues justamente fueron inducidos porque el Seguro Social detectó algo. Entonces, esos inducidos, pues sí o sí deben de tener diferencias. Y sí o sí, pues seguramente terminarán pagándolas, ¿no? Sí, claro. Incluso un dictamen que presentamos ante el Seguro Social sin diferencias, híjole, pero si dice el Seguro Social, qué raro, tienes 100, 200, 300 trabajadores,
de todos ellos no tuviste ningún error en integrar los salarios, no tuviste ningún error en pago de cuotas, pues qué raro, ¿no? Entonces, a veces, sí, normalmente cuando hacemos la auditoría del Seguro Social, tomamos nuestra muestra de trabajadores y la verdad es que si hay errores, puede ser por sumas, errores aritméticos y bueno, pues hacemos esas correcciones, se pagan las diferencias, aunque sean mínimas, ¿sí? Aunque sean mínimas, claro, si ya llevo 5 años dictaminando a la empresa, durante esos 5 años se ha ido corrigiendo todos los detallitos y ya la empresa tiene un proceso administrativo eficiente que ya no permite diferencias, pues es totalmente válido, ahí sí no habría ningún problema, ¿no? Pero normalmente en el primer dictamen sí encontramos diferencias. La verdad es que sí hay diferencias, que las pague el patrón y que emitamos una opinión sin salvedades. Por eso los cuestionarios que son los Para atestiguamientos reafirmar. para O sea, reafirmar, el cuestionario servirá para eso, para reafirmar que si tú sí, me estás diciendo que un dictamen es limpio, entonces aquí te reafirmamos con este cuestionario. A ver, así, ¿determinó bien el salario del integrado? exactamente, así es como lo... Y ahora, tengamos mucho cuidado con los cuestionarios, porque luego hay preguntas que son al revés. Lo correcto es contestar no. Y a lo mejor cuando ya estamos presentando el dictamen, que se presenta en septiembre, bueno, ya pasó el plazo, pero ya cuando estamos con las carreras de llénate los cuestionarios y ponemos a alguien a llenarlo y a todo le pone, pues todo ponle que sí, Mm. ¿sí? Y entonces hay una pregunta que a lo mejor dice, ¿el patrón integró indebidamente? Sí. No, pues ¿qué crees? Ahí al revés, ahí tenías que decir no, ¿sí? Entonces, mucho cuidado también con las, Pero entonces, ¿cuál es el espíritu de poner así las preguntas? precisamente hay preguntas que luego son dobles para confirmar lo que me estás diciendo, ¿sí? Porque si no, pues es muy fácil que todo el mundo le ponemos a todo sí, pues significa que sí cumpliste. No, no necesariamente, ¿sí? Entonces hay que ir revisando cada pregunta, sí, son muchas, la verdad es que son muchas preguntas, hay que ir revisando una por una y contestar correctamente de acuerdo a cada patrón, ¿sí? Ahora, ¿Cuántas son? ¿Tiene ese dato contado? no, pues fíjese que no las he contado cuántas son, la verdad es que tendríamos que, además son varios archivos en donde cada archivo tiene una serie de preguntas, tendríamos que sumar todas las preguntas. No tengo ese dato. ¿Para qué le doy un dato inventado? No, definitivamente no. Pero sí son muchas preguntas. Sí, Muy bien. Oiga, contador, nos comenta Miguel Jiménez, una sí. pregunta fuera de tema. ¿Qué ERP para nómina recomendaría para llevar un buen manejo y control de la nómina y su personal? Un ERP. ¿Usted conocerá alguno? ERP, no, como tal, no. Con los que conocemos son los programas de nómina, así de forma separada, como son los de Compaq, los de Aspel, son digamos, los más comunes. Hay otros también, pero así como tal, no podría yo recomendarle así alguno, ¿eh? Contador, ¿alguna recomendación que nos quiera usted comentar de este tema que vimos el día de hoy? No, bueno, pues ahora sí que la recomendación pues, es que cumplamos con todas las obligaciones, pero bueno, pues sí, como contadores o como el personal que estemos en una empresa, diríamos, pues dame las herramientas, dame lo necesario para que yo pueda cumplir con todo esto del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, de Infonavit, todas las leyes que afectan en la parte laboral. Y bueno, pues las herramientas son precisamente la capacitación, ¿no? La capacitación que debe de dar el patrón a los trabajadores, en este caso, pues al personal de recursos humanos. Reafianzando el tema que está comentando, contador, bueno, la capacitación es una obligación también del patrón hacia el trabajador. Está estipulado, está legalizado, pues, ¿no? Que debe de dar el patrón capacitación a sus trabajadores. Así es, desde luego, y pues obviamente la capacitación es a través de los cursos de capacitación y adiestramiento que tiene el patrón en su programa de anual, pues para que cumpla con la norma, ¿no? Efectivamente, viene desde la Constitución la obligación de capacitar a los trabajadores y lo ratifica la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos a todos su participación y pues que todos pasen una muy feliz tarde. Hasta Gracias, luego, buenas hasta la tardes, hasta próxima. luego.